Buenos días y saludos terrícolas. En esta ocasión vamos a trabajar en el primer paso, en el paso número 1 para comenzar a desinstalar la famosa artritis, esos síntomas tan molestos de la artritis. Bueno, como ya se los había comentado en el video anterior, los pasos tienen que hacerse tal cual y en ese orden. Ahora, para poder trabajar con el paso número 1, pues es necesario que todos recordemos cuál fue la emoción, contrariedad o sentimiento que hubo al principio cuando tuvimos el primer síntoma artrítico, ¿sí? La mayoría, honestamente la mayoría, un 90%, se acuerdan. Siempre se acuerdan porque fue algo que marcó precisamente su vida. Hay muchas situaciones, como por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos porque vale la pena para esos poquitos que no se acuerdan. Se los voy a comentar algunos ejemplos. A veces son aparentemente tan, vamos a ponerlo así, como que en realidad no, para otras personas, pues no hubiera sido una causa o un detonante para una enfermedad, como le dicen, para unos síntomas tan feos como los de la artritis. Pero créanme que, pues como dicen por ahí, nadie sabe lo que, lo que trae la otra persona en el costal. Entonces, lógicamente no fue el primer enojo. A lo mejor ya traían varios, obviamente, pero cuando llegaron a ese, pues detonó todo el asunto. Bueno, ejemplo número 1. Es una persona, una señora, que ya tiene muy avanzada la artritis. De hecho, es tanto su artritis que se le dificulta ya sostener algo con las manos. Yo sé que muchos de ustedes ya están en esa situación. Ok, entonces cuando recuerda cuál fue la situación, eh, comenta que fue una vez que llegó un cuñado a visitarla, bueno, a visitar a ella y a su esposo en su ciudad. Y bueno, esto sucede en otro país. Y pues ese día caminaron mucho. Ella no estaba de acuerdo con el hecho de andar caminando por toda la ciudad con el cuñado, pero su esposo no podía atenderlo, su esposo estaba trabajando, entonces ella en realidad lo hizo de muy mala gana. Ella no iba preparada para esa caminata tan larga, ella no acostumbraba siquiera a caminar tanto. Ella traía tacones, ella no traía el calzado adecuado para caminar tanto. Y encima, bueno, pues el enojo, ¿no? Y fueron muchas horas de estar caminando. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ese mismo día empezó con los primeros síntomas. Obviamente, bueno, le dolió más en el pie derecho. Recordemos que todo se lateraliza, dependiendo la figura, ya sea masculina o femenina, va a haber una lateralización de los síntomas. Entonces, dolió más en el pie derecho, porque obviamente pues estaba enojada con, bueno, tanto con su marido como con su cuñado, bueno, sin querer queriendo, ¿no? También el cuñado la llevó. Pero el asunto es que ese sentimiento de enojo, de impotencia sobre todo, todos esos sentimientos contrariados, la llevaron
a tener estos síntomas. Lógicamente, como les digo, hay un proceso anterior de que ya no estábamos de acuerdo con ciertas situaciones que estábamos llevando a cabo, ¿ok? Bueno, otro ejemplo puede ser el de una persona que dice simple y sencillamente, un día amaneció con el dolor en un hombro y pues hasta ahí dice que no recuerda. Bueno, ya cuando, cuando empezamos a hacer memoria, resulta que esta señora pues también estaba en la playa. Supuestamente, bueno, dices, estaba en la playa, estaba de vacaciones, de fin de semana, pasándosela bien y todo. Bueno, pues no tan bien, obviamente. Entonces, se durmió, pues ese día, se durmió enojada. Pero bueno, no nada más eso, sino que en donde estaba eh, dormida, pues tenía la ventana muy cerca y entró aire, ¿sí? Pero dices, bueno, ¿por qué no le dolió en otro lado? Claro, por qué fue precisamente en el hombro, ¿no? En el hombro derecho? Pues porque también había sido, bueno, un problema por ahí, aparentemente un disgusto que ella, ella dijo, no creo que haya sido eso, pero me enojé con mi marido por eso y por esto, por esto. Bueno, pues sí fue por eso. Y como no era la primera vez que no estaba de acuerdo con algo, que ella, pues, ella decía de una forma y pues él decía de otra, y al final de cuentas, pues, se terminaba haciendo la voluntad del Señor. Y entonces, pues, ahí empezó su primer dolor artrítico, ¿ok? Eh, Más ejemplos, bueno, por ejemplo, también uno que es bastante común, uno que es muy, muy común, bueno, hay varios. Por ejemplo, cuando están en labor de parto, también me ha tocado muy seguido que cuando están en labor de parto, salen de la labor, ya terminan, salen del hospital con su bebé y empiezan con los dolores artríticos. Usualmente ahí empiezan en las manos. Y bueno, qué fue lo que sucedió? Ahí, eh, bueno, es prácticamente una generalidad que las mujeres que vivieron esta situación de que después del parto comenzaron con la artritis, eh, bueno, no necesariamente en las manos, empiezan en cualquier lado, a veces es en las manos o en los pies, pero sí en extremidades. En extremidades, pero por ejemplo distales, o sea, en las manos o en los pies, no en las rodillas, no en los codos, no en los hombros, en las manos o en los pies. Y esto usualmente es precisamente porque, pues sí están enojadas, pero tienen un conflicto de alguna forma con que por qué están ahí solas, ¿sí? ¿Por qué no está su esposo ahí? ¿Por qué de alguna forma está ausente? A lo mejor es un poquito exagerado el síntoma, porque a lo mejor su esposo sí está ahí, pero no está en el lugar del parto, sino que está en una sala de espera o etcétera, ¿no? Está en otro lado. O de plano, que pues el esposo anda en otro lado, anda de fiesta, o anda trabajando, o anda haciendo lo que sea, pero no está ahí. Entonces se genera un enojo, una contrariedad a tal grado que precisamente recuerden, ahí en el parto, pues bueno, cuando se expulsa el huerco,
Después del parto, obviamente hay que tener mucho cuidado con el aire, ¿sí? Es muy fácil que agarren aire las mujeres después del parto y por eso pues hay los baños de hierbas que se deben de hacer y se han dejado de hacer. Y bueno, como no se han hecho los baños de hierbas que pudieron haberlas salvado de este problema, pues viene también esta artritis. Y ese es otro ejemplo. Y así innumerables ejemplos de, o sea, a veces para algunos es muy raro o es muy extremo o dicen, ay, pues de todos se enojan. Bueno, pues ahí están los resultados, ahí están las pruebas. Sabemos que todos ustedes que manejan artritis traían un problema. En otra ocasión, a lo mejor, bueno, ahorita nada más hemos hablado de puras parejas, pero también, por ejemplo, sucede también con problemas que tienen con los papás, también me ha pasado, que, por ejemplo, una muchacha que se quería estudiar cierta carrera en cierto lugar y sus papás le dijeron que por su bien le convenía estudiar otra carrera en otro lugar. Entonces, pues ella como pues buena hija de familia, obediente, dijo, está bien, voy a hacer lo que mis papás dicen. Sucede bueno, ellos buscaban obviamente su beneficio, su bienestar, una carrera que le redituara económicamente y sucede que pues sí, tenía mucho trabajo, bastante trabajo, se desvelaba mucho durante la carrera y ahí empezó con los dolores artríticos en todos lados, todo le dolía. O sea, cada mañana era peor y peor y peor. ¿Pero por qué? Porque estaba haciendo algo en contra de su voluntad, ¿sí? O sea, ya vamos cuadrando que era algo, es cuando haces algo en contra de tu voluntad o terminas haciendo algo en contra de tu voluntad. Por ejemplo, eh, un, bueno, es un hombre, que es más raro que sea en hombres, precisamente pues por la cultura en esta parte del mundo, en Latinoamérica, pues casi siempre pues el machismo y todo esto impera, entonces es más difícil que un hombre tenga artritis porque siempre se sale con la suya, ¿no? Entonces, por ejemplo, este cuate tiene un coraje muy fuerte con su esposa por un gasto que hizo, que él no quería que se realizara ese gasto o inversión, bueno, como ellos lo hayan visto. Y el chiste es que salió una erogación fuerte de dinero en hacer una compra. Él no estaba de acuerdo, se enojó, estaban en una, pues en una, vamos a ponerlo así, estaban de vacaciones en un lugar donde en la mañana el agua de la alberca estaba muy fría. Él estaba enojado, salió caliente, por decirlo así, del enojo, brincó a la alberca. Estaba tan enojado que dijo, no, pues aquí en el agua fría se me va a bajar lo enojado. Brincó a la alberca y ahí, pues no sé si se le quitó lo enojado, pero lo que sí, seguro agarró fue un dolor de espalda fenomenal. Empezó su artritis precisamente en la espalda. Y de ahí para adelante, un calvario. Muy bien, estos son, como les digo, algunos ejemplos que nos pueden dar luz por si no nos acordamos que puede pasar. O sea, hay, como les digo, para muchos son miniedades, son cosas pequeñas, son tarugadas, o sea, dicen por ahí, pero en ese momento la persona que pues tuvo la contrariedad para esa persona en ese momento fue algo grave, fue algo fuerte, le sintió mucho. O fue mucho tiempo, por ejemplo, como la estudiante fue evolucionando y cada vez era peor mientras
mientras más iba hacia donde no le gustaba, que era titularse en una carrera que ella no había escogido. Aunque ella decía, pero es que pues yo lo asimilé, según yo, o sea, pues sí, pero por la cultura, o sea, muy en el fondo, no quería hacer esa carrera. Sí le estaba redituando al final de cuentas, pero no era no era su sueño, no era lo que deseaba. Por otro lado, también tenemos pues otras situaciones a lo mejor más graves donde ya tuvo que ver alguna violación o algunas situaciones con alguien que pues desafortunadamente casi siempre es dentro del mismo círculo familiar, alguna persona por ahí que tuvo a bien estar pues amenazando o coaccionando, haciendo en contra de la voluntad de la niña o de la muchacha, pues obviamente obligarla a situaciones de tipo sexual. Entonces, como pues esta muchacha o muchachito estuvo pues siendo abusado o abusada durante algún tiempo y no hubo quien lo defendiera o quien la defendiera, en estos casos sí lo decían, porque hay otras enfermedades, otras manifestaciones cuando no lo dicen, pero cuando sí lo dicen y no les hacen caso y sigue esto, también puede provocar a la larga este padecimiento artrítico, también este síntoma y infinidad de enojos y contrariedades, y sobre todo esto, hacer algo en contra de tu voluntad, ¿sí? Que aunque lo expresaste, siguió siendo en contra de tu voluntad. Pero siempre, 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 el primer paso para comenzar tu recuperación por completo de la artritis es precisamente que reconozcas el origen. ¿Qué fue lo que te llevó a tener esa contrariedad? ¿Sí? Bueno, pues esto es el primer paso a seguir. Y bueno, pues los dejo para que hagan memoria, sepan, se enteren, recuerden qué fue lo que les sucedió. ¿Ok? Y entonces, bueno, ya veremos el segundo paso, que es precisamente resolver esa contrariedad. Porque dices, bueno, ok, ya lo sé. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pues seguiremos en el próximo video precisamente con cómo solucionar ese primer paso, esa contrariedad, que sería precisamente el segundo paso para cambiar la vibración y que ahora sí nos liberemos de ese sentimiento que nos tiene prácticamente detenidos, que nos tiene trabados, ¿sí? Bueno, pues muy bien, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, síguense divirtiendo. Cambio y fuera.